Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Yo quiero compartir con ustedes o seguir compartiendo con ustedes, ampliar más de un tema que ya compartí con ustedes en el pasado. Y me refiero al tema o el asunto de la iniquidad. Algún tiempo atrás estuvimos hablando un poco acerca de la iniquidad, pero quiero decirle que conforme más estudiamos la palabra del Señor, más podemos encontrar, más el Señor nos va mostrando y enseñando, y nuestro conocimiento en cuanto a este tema o este tópico se va ampliando cada vez más. Y vamos a recordar primero algunas cosas que hablamos en el pasado concernientes a la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad en la palabra del Señor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? ¿Por qué es tan importante tener el conocimiento de qué es para no caer o para no incurrir en ella? Y lo que más me interesa, hermano, y que es lo último que el Señor me ha ido hablando, compartir con ustedes específicamente cuáles son. Trabajaremos en una lista de cuáles son los pecados que son considerados en la Biblia como iniquidad. Que el Señor nos ayude con el tiempo, y si no, avanzaremos la próxima semana. Pero hablemos de esto. Bueno, antes de entrar a detalles, empecemos por lo primero, o recordemos lo primero. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, antes de decir qué es, entendamos que la iniquidad se hace, la iniquidad se comete. Salmo 106, verso 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, hicimos iniquidad. Diga conmigo: la iniquidad se hace. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad. Salmo 59, versículo 2 dice: líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Los que cometen iniquidad, cometer iniquidad, hacer iniquidad. Hicimos iniquidad, cometer iniquidad. La iniquidad se hace, la iniquidad se comete, la iniquidad se realiza. ¿Qué es, de acuerdo a mi entendimiento, qué es el pecado de la iniquidad o qué es la iniquidad en la Biblia? Pues hasta donde yo entiendo, la iniquidad son acciones o pecados que son muy graves a los ojos de Dios, porque somos usados, nosotros los seres humanos, somos usados por los demonios para dar a luz dentro de nosotros una maldición que está ligada a un espíritu demoníaco o inmundo que pasa de generación en generación. Se lo voy a repetir una vez más y vamos a tomar algunos segundos para tratar de digerir un poquito esta definición. La iniquidad son acciones o pecados que son muy graves a los ojos de Dios, porque somos usados por los demonios para dar a luz dentro de nosotros, cuidado con eso, dentro de nosotros, una maldición que está ligada a un espíritu demoníaco o inmundo que pasa de generación en generación. De alguna manera es como tener, a ver, ojalá que nadie me vaya a entender, es como concebir de un demonio. Es como tener relaciones con un demonio, pero no en el sentido que usted piensa, sino en el sentido de parir, en el sentido de concebir, en el sentido de traer a la existencia la simiente
de un demonio que se convierte en maldición y que se ata o que se liga a nuestras generaciones, a nuestra descendencia de generación en generación. La iniquidad, hermano, es caer en la seducción de Satanás a cometer ciertos pecados. Los pecados de iniquidad no son cualquier pecado. Los pecados de iniquidad son pecados mayores. Y aunque todo pecado es pecado, pero hay pecados que ciertamente son mayores que otros. Hay pecados, hermanos, que ciertamente tienen una mayor repercusión y una seriedad mayor que otros. La Biblia habla que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Los pecados de iniquidad, como dije, la iniquidad se hace, se comete, pero los pecados de iniquidad son pecados muy serios. Son pecados muy graves ante los ojos de Dios y como acabo de decir en esta definición, es, hermano, el hecho de que Satanás nos seduce con una tentación, nos seduce a cometer un pecado. Pastor, ¿qué pecado? Bueno, en algún momento, o si no hoy, la próxima semana, estudiaremos una lista, pero el punto es que Satanás y sus demonios nos seducen, nos tientan a cometer ciertos pecados, pero estos pecados son diferentes en el sentido de que si nosotros accedemos a ellos, si nosotros cedemos a la tentación, hemos abierto una puerta en nuestro ser y en nuestro espíritu que hace que ellos incuben en nosotros, hermano, sus huevos de áspides y nosotros damos a luz iniquidad. Vamos todos por favor al libro de Isaías capítulo 59 y aquí está, hermano, el pasaje que habla ampliamente de la iniquidad, un pasaje que tiene mucha revelación, mucha luz en cuanto a este tema de la iniquidad. Isaías 59 y vamos a partir del verso 1. ¿Estamos en la lectura? Sígame con su vista y yo lo leo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por favor, tenga cuidado en cuántas veces en esta porción que vamos a leer la Biblia menciona la palabra iniquidad. ¿Ok? Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Y aquí es lo que en la ocasión pasada hablé, lo que vamos a leer a partir del verso 4, hermano, cómo se produce la iniquidad, cómo se concibe la iniquidad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Cuidado con esto. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Verso 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Terminemos de leer y luego hablamos un poquito de esto.
Verso 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Oiga, sus obras son obras ¿de qué? De iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ¿pensamientos de qué? De iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, etcétera, etcétera. Vamos hasta el verso 12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Número 1, la iniquidad es un muro, la iniquidad es una barrera que pone división entre Dios y nosotros. Y note que no se dice eso de todos los pecados. Solo se dice esto, hermano, de los pecados de iniquidad. Porque vuestras iniquidades, comenzamos leyendo, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad es como una muralla, es como una barrera que no permite que Dios se acerque a nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la que Dios no puede acercarse a nosotros? Porque no son pecados comunes, porque son pecados sumamente serios y repulsivos a los ojos de Dios. Aquí hemos hablado en ocasiones anteriores que Dios no pesa y califica nuestras acciones y los pecados de manera que nosotros lo hacemos. Dios tiene otro estándar de medidas, Dios tiene otro parámetro para juzgar los pecados, y lo que muchas veces para nosotros los seres humanos es escandaloso, es muy serio, es muy grave, para Dios no lo es tanto. Y no estoy diciendo que no sea pecado. Lo que estoy diciendo es que no es tan serio a como nosotros los hombres los calificamos. Pero la iniquidad o los pecados de iniquidad son tan repulsivos delante de Dios que forman una barrera. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo número 2 que quiero que usted note es el proceso en cómo se forma la iniquidad. Dice que lo primero que pasa es que confían en vanidad. Cuando los demonios vienen, hermano, Satanás y su reino viene, te seduce a confiar en sus armas. Te seduce a tratar de hacer las cosas a la manera del infierno, a la manera del mundo. Y te susurra, te seduce, te empuja para hacer ciertas cosas de manera que sean pecaminosas y contrarias a la palabra y a los mandamientos de Dios. Lo número 1 es poner tu confianza en esa vanidad mundana que viene del infierno. Confían en vanidad. Número 2, la hablan vanidad. Aquí viene el cometer la iniquidad, el hacer la iniquidad. Porque una tentación por sí misma no es pecado. No es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación. Pecado es incurrir en el acto. Pecado es cometer la acción. Entonces, cuando uno pone su confianza en esa vanidad y cuando uno habla esa vanidad, cuando uno comete la iniquidad, dice que lo número 3 que pasa es que se concibe maldad. La medicina y los médicos le llaman al punto en el que el espermatozoide fecunda el cigoto. Cuando se convierte, cigoto se le llama a la unión
del esperma masculino con el femenino, la introducción del espermatozoide. Entonces los médicos médicamente dicen: has concebido vida. No ha nacido, no camina, no habla, pero un nuevo ser ya ha sido concebido. Bueno, nosotros estamos hablando de la iniquidad. Cuando nosotros confiamos en las maneras del infierno, cuando nosotros cometemos la iniquidad, hemos concebido, dice aquí, maldad. Y número 4, dan a luz. Dar a luz, ¿qué significa, hermanos? Si concebir es la unión del espermatozoide, ¿sí? ¿Qué es dar a luz? El nacimiento, traer a la vida, traer a la existencia. Dice: dan a luz iniquidad. Ese es el cuarto paso. Todo ese proceso es, como dice el siguiente versículo, incubar huevos de áspides, incubar huevos de serpientes. Cuando una gallina tiene un huevo, hay una vida potencial ahí. Pero es necesario que la gallina cuide el huevo, es necesario que la gallina caliente el huevo, es necesario que la gallina lo proteja y lo caliente y esté pendiente de él hasta que por fin ese huevo se rompa y sale a la vida un nuevo ser. La iniquidad se produce de la misma manera. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. La iniquidad es un ciclo. La iniquidad tiene un proceso. Tú no lo sabes, yo no lo sé. En ignorancia y sin saberlo, con nuestras acciones, con nuestra ignorancia también, estamos incubando, estamos calentando, hermano, huevos de áspides, huevos de serpientes. Y el que los coma, dice el versículo, el que los coma, versículo 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Es que estamos incubando huevos, pero ¿huevos de qué? De serpientes, de víboras. Lo que van a hacer ahí son serpientes, hermano. Así de terrible es la iniquidad, y ese es el proceso con el que se forma la iniquidad. Por eso, déjeme repetirle una vez más la definición que yo he hecho y que yo tengo de lo que significa iniquidad. Tal vez ahora sea un poquito más clara después de esta explicación que hemos dado. Son acciones o pecados que son muy graves a los ojos de Dios, porque somos usados por los demonios para dar a luz dentro de nosotros una maldición que está ligada a un espíritu inmundo y que pasará de generación en generación. Entremos a los ejemplos. Pasará de generación en generación. ¿Es bíblico esto? Sí es. Proverbios 22, verso 8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Proverbios 22, 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Por favor, diga conmigo: la iniquidad se cosecha. Amén. Y el sentido de esto es que la iniquidad pasa de generación en generación. Ese es el punto. Cuando una generación, hablando de un árbol genealógico, hablando de una línea de descendencia, cuando una generación siembra iniquidad,
en el futuro sus descendientes, su árbol genealógico cosechará irremediablemente esa iniquidad que uno de sus antepasados ha sembrado en el pasado. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pongamos un ejemplo y si usted tiene buena memoria, este es el ejemplo, o más bien de esto fue que yo hablé la vez pasada cuando hablé de la iniquidad. El mundo de Noé y específicamente la maldición de Canaán. Un poquito de contexto. El mundo de Noé está sumamente perdido, está lleno de violencia, está lleno de promiscuidad sexual, está lleno de cruzas, está lleno de una gran depravación que incluye lo sexual y que incluye la violencia, el asesinato, etc. Y Dios decide destruir ese mundo. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia, hermano, en Génesis capítulo 7, versículo 1, y le dice, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en toda esta generación. A ti, Noé, a ti yo te he visto justo delante de mí en toda esta generación. No a tu mujer, no a tus hijos, no a las mujeres de tus hijos, Noé, quien de mi corazón se ha agradado es de ti. ¿Por qué digo esto? Por dos cosas muy importantes y se los hablé la ocasión pasada. Número uno, que esto nos confirma las promesas de Dios. Que cuando tú le sirves a Dios, Él se va a encargar de salvar tu casa. Porque esa es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es número uno y muy importante. Pero lo número dos que le quiero marcar, porque estamos hablando de la iniquidad, es que ciertamente, de acuerdo a la Biblia, Noé era justo, íntegro delante de Dios. Pero cuidado con esto. La Biblia no dice eso de su esposa, ni la Biblia tampoco dice eso de sus 3 hijos. Hermanos, no busquen ninguna de estas citas, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice que 8 personas entraron en el arca y se salvaron del diluvio. 8 personas. Bueno, Génesis capítulo 7, estoy abreviando, hermano, estoy abreviando, no quiero tardarme tanto en cosas que ya hemos hablado. Génesis capítulo 7, versículo 13, dice quiénes fueron esas 8 personas. ¿Me está siguiendo? Dice Génesis 7, 13. En este mismo día entraron, por favor cuente, Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. ¿Cuántos llevamos? Repetimos, Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Dice, la mujer de Noé, 5, ¿sí? Y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Quiénes entraron al arca? Noé y su esposa. Sus 3 hijos y sus 3 mujeres. 8 personas. Dios los salvó por amor a Noé. Pero ¿quién era el que se había mantenido recto? Noé. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque cuando las aguas del diluvio bajan y estas 8 personas salen a tierra, Noé, del gozo o de la tristeza, no lo sabemos, eso habrá que preguntarle a Noé en el cielo. Pero no sé si por gozo o por tristeza, pero él se embriagó. Él se embriagó y cuando estaba bien embriagado, dice la Biblia que su hijo Cam vino y miró la desnudez de su padre. Todo esto lo hemos hablado en el pasado. Y esa frase, mirar su desnudez, significa sexo, ¿sí? Perdón, no dice mirar, dice conoció
la desnudez de su padre. Conocer la desnudez de una persona en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es sexo. Los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando golpeaban a la puerta de Lot, decían, saca, hablando de los ángeles, sácalos para que los conozcamos, ¿sí? Y conoció Adán a Eva su mujer y dio a luz a fulano de tal. Y conoció David a su esposa y dio a luz a fulano de tal. En la Biblia conocer es sexo, es sexo. Mientras Noé estaba embriagado, estaba borracho, dice la Biblia que Cam, su hijo, vino y vio la desnudez de su padre. Y usted recordará, todo esto simplemente estoy recordando. Usted recordará que estudiamos que cuando Noé vuelve de la embriaguez, literalmente el versículo dice, y cuando despertó Noé de su embriaguez, o sea, cuando ya estaba sobrio y se enteró lo que su hijo menor le había hecho, pronunció una maldición y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Y entonces todos los estudiosos de la Biblia y todos nosotros que leemos ese pasaje, nos preguntamos por qué Noé maldijo a su nieto. ¿Recuerda que hemos hablado de todo esto? ¿Se acuerda de este tema? ¿Se acuerda que hemos hablado, hablando de exámenes anoche, no? ¿Se acuerda que hemos hablado de todo esto, no? Entonces, el punto es, hermano, que fue Canaán, hijo de Cam, quien abusó de su abuelo Noé. Pero lo interesante de esto es que Canaán no vivió en el mundo antiguo. A ver, hermano, perdón, ¿por qué destruyeron el mundo antiguo? ¿El mundo de Noé? Por el pecado, por la perversión. Pero ¿dónde nació Canaán? Y es más, ¿dónde nacieron todos los nietos de Noé? ¿Dónde nacieron? En el mundo nuevo, después del diluvio. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? 8 personas. Ninguno de los nietos de Noé conoció el mundo antiguo. ¿Me está siguiendo, hermano? Ninguno de los nietos de Noé conoció el mundo antiguo. Pero Dios dijo que se había agradado ¿de quién? ¿De quién? De Noé. Seguramente, hermano, en el mundo antiguo, es que usted tiene que entender que esa familia fue salvada por la fidelidad del viejo, por la fe del viejo. En algún punto, en ese mundo perdido, o Cam, el segundo hijo de Noé, o la esposa de Cam, porque la esposa de Cam provenía también de ese mundo, alguno de ellos participó de la perversión, participó del pecado, participó de la desviación y de la depravación sexual. Ya sea que participó la mujer de Cam o el mismo Cam, pero el punto es que pasa el diluvio y cuando están en el nuevo mundo y ellos comienzan a tener sus hijos, la iniquidad que ya estaba en Cam o en su mujer pasa a Canaán. Y entonces Canaán no sabe por qué, pero desde que nace tiene ciertas inclinaciones que no debe de tener. Tiene ciertos deseos, tiene ciertas atracciones que no debe de tener, porque usted verá, hermano, en la lista que vamos a estudiar y que Dios nos ayude con el tiempo, pero usted verá que uno de los pecados que son iniquidad es el incesto, entre muchos otros. Entonces, en este tiempo que Noé estaba borracho, su nieto Canaán viene y lo sodomiza, abusa de él. Y entonces el viejo pronuncia una maldición tremenda
contra Cam su hijo y contra Canaán su nieto. ¿Por qué le hablo de esto? Porque le quiero recordar o mostrar que la iniquidad pasa de generación en generación. Usted sabe lo que está escrito en Deuteronomios y todo eso. Jehová es nuestro Dios fuerte y celoso, que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Jehová visita. La palabra visita significa castiga, significa penaliza, significa condena. Jehová visita la maldad hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Diga conmigo, la iniquidad pasa de generación en generación. Es simplemente el abuso que sufrió Noé la única evidencia de que en el linaje de Cam ya venía la iniquidad caminando. ¿Qué iniquidad? Porque hay muchos tipos de iniquidad. Bueno, especialmente la iniquidad que tenía que ver con lo sexual, con la depravación sexual. Es simplemente, hermano, el suceso o el evento que pasó con Noé la única evidencia. No. Por ejemplo, conforme va transcurriendo la historia, si seguimos el linaje de los descendientes de Noé, porque la promesa vino a través de Sem, 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La promesa, el linaje mesiánico vendría a través de Sem. Pero cuando seguimos el segundo de los hijos de Noé, Cam, resulta que encontramos que fue Cam y su familia los que fueron fundadores de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia. Génesis capítulo 10, versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos, diga conmigo cananeos. ¿Usted sabe de dónde viene ese nombre? De Canaán. Fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección hasta Gerar, hasta Gaza y en dirección de Sodoma y de Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Todo este fue el territorio que Canaán fundó. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que el pecado, tal vez no el único, pero el pecado primordial de Sodoma y Gomorra era ¿cuál? Era la homosexualidad. Era la depravación sexual. Entonces vemos que la iniquidad, la maldición de la iniquidad, escuche esto, hermano. Por eso en la definición que yo escribí, y le aclaro algo, nunca va a encontrar esa definición en la Biblia, hermano. La Biblia no lo define tal cual. Pero en la definición que yo escribí, yo le decía, hermano, que cuando nosotros cometemos, porque la iniquidad se cometemos la iniquidad, hemos sido usados por los demonios para incubar y dar a luz una maldición, que esa maldición se liga o se ata a un demonio. Y es ese demonio el que irá pasando de generación en generación. Porque tú te mueres y te vas al polvo, te vas al sepulcro, pero el demonio y la maldición con él pasa a tus hijos y a los hijos de tus hijos y así seguidamente. ¿Cómo se activa esta maldición? A través de la sangre. Todo sexo tiene, hermano, una porción de sangre. Y hemos estudiado eso. Y es así que corre tanto lo bueno como lo malo que nosotros heredamos a nuestros hijos. Como esa maldición sigue, y ahora tenemos a Sodoma y a Gomorra llenos de este pecado y llenos de esta depravación, y Dios también los juzga. Y Dios dice, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra.
ahora ya no destruye el mundo, solo Sodoma y Gomorra. Pero resulta que allí había uno que gozaba del favor de Dios. Y dice la Biblia, no recuerdo si es en Hebreos, hablando de Lot, dice, porque este justo afligía su alma. Si alguien pudiera encontrar el verso, viendo la depravación del pueblo. O sea, Lot vivía entre ellos, pero era justo. Su alma, su corazón se preocupaba, hermano, se afligía al ver la depravación de todo ese pueblo. Y entonces Dios decide salvar a uno que es Lot. Y promete salvarlo porque Dios siempre trabaja por familias. Diga conmigo, Dios trabaja por familias. Y entonces le manda 2 ángeles y le dicen los ángeles, Lot, toma tu mujer, toma tus hijos, toma todo lo que tienes y sal de la ciudad porque la vamos a destruir. Segunda de Pedro, por favor, léelo, hermano, por favor. Amén. ¿Escucharon? Lot afligía su alma justa cada día, viendo y escuchando los hechos inicuos de ellos. Lot. ¿Quién era el justo, hermano? ¿Quién? No se dice eso de su mujer. No se dice eso de sus hijas. Se repite la historia. ¿Por qué, hermano? No demos tanta vuelta al asunto. Los ángeles juzgan Sodoma y Gomorra. Y la mujer, hermano, que ya traía la iniquidad, dice, ay, pero es que Sodoma, los paris que hacíamos en Gomorra, las orgías que hacíamos, y su corazón estaba allá, y en medio del juicio voltea, y cuando voltea se convierte en una estatua de sal. Pero siguen sus hijas y Lot agarra a sus hijas y dice, vámonos porque el juicio cae. Y entonces huyen a una ciudad, que no recuerdo el nombre, huyen a una ciudad. Y Sodoma y Gomorra son destruidas. Pero cuando el viejo está ahí, y yo creo que este sí se emborrachó de dolor. Porque la mujer se le acababa de morir, su familia, su casa, todo se le acababa de morir. Y entonces se durmió Lot. ¿Y qué cree que hicieron las hijas de Lot? ¿Qué cree que hicieron? Se acostaron con el papá. Perdón, hermano, yo echándole la culpa a Lot. ¿Y qué si fueron las tremendas? Dice que le dijo la mayor a la otra, no, démosle a beber vino. Perdóname, Lot. Démosle a beber vino a mi papá y embriaguémoslo. Y hoy te metes tú con él y mañana me meto yo. Hermano, ¿está viendo cómo la iniquidad camina de generación en generación? En algún punto de mi árbol genealógico y de su árbol genealógico, uno de sus antepasados cometió iniquidad. Uno de sus antepasados hizo iniquidad. Y con eso dio a luz una maldición que fue atada a un espíritu o espíritus inmundos que han ido caminando de generación en generación. Usted lo sabe, esto no es un secreto para nosotros, hermano. El abuelo borracho, el papá borracho, el hijo borracho, el nieto borracho, etcétera, etcétera. Que resulta que don Julanito era conocido por ser picaflor y tenía 4 mujeres, y entonces el otro también salió tremendo, y el otro también mujeriego, y el otro también mujeriego, y son maldiciones de iniquidad que van caminando de generación en generación, porque la iniquidad se transmite de generación en generación. Muy bien. Entremos a la lista de pecados
que de acuerdo a la Biblia son pecados de iniquidad. Antes de entrar a esta lista, déjeme una vez más insistir en lo siguiente. Cuando nosotros cometemos uno de estos pecados, de acuerdo a la Biblia, hemos cometido iniquidad. Y se ha activado. Y hermano, y conforme uno va entendiendo esto, yo me espanté, hermano. Porque al mirar mi vida y mi árbol genealógico, yo dije, ¿cuántas maldiciones de iniquidad no seguirán todavía en pie hasta el día de hoy? Vamos a estudiar una lista en la que usted tiene que saber que si usted o alguno de sus antepasados ha incurrido en estos pecados, ha caído en iniquidad, una maldición de iniquidad que se ha activado para caminar de generación en generación. Número 1, la conspiración. ¿Qué es conspiración? Es tender una trampa a alguien. Es poner lazo a una persona. Es preparar la caída o la destrucción de una persona. Conspiración. Diga conmigo, conspiración. Poner lazo para destruir a una persona. Salmo 56, versículos 5 al 7. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí, oiga, ponga cuidado porque aquí describe lo que es una conspiración. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Conspiración. Se reúnen, hablan. ¿Cómo lo hacemos caer? Lo observan. ¿Se acuerdan cómo hacían los sátrapas acerca de Daniel? Lo observaban en qué lo podían hacer caer. Mira, si da el tributo, si cumple con los impuestos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Conspirar es preparar la caída o la destrucción de alguien. Hermano, solo Dios tiene el poder de levantar o de humillar a una persona de acuerdo a su juicio perfecto y a los pecados o la justicia que tenga esa persona. ¿Por qué solo Dios tiene ese derecho? Porque solo Dios juzga con una balanza perfecta. Nosotros como seres humanos no podemos provocar la destrucción de ningún ser humano. Conspirar contra alguien es un pecado de iniquidad. Sepa lo que no es una cosa común. Si usted planeó la despedida de alguien para quedarse con su puesto, para quedarse como manager, para quedarse con la tierra de alguien, si usted planeó la muerte, la enfermedad de alguien para robarle el terrenito, el arroyo, los caballos, qué sé yo, es un pecado de iniquidad. Y es un pecado serio a los ojos de Dios que ha activado una maldición que va caminando en el linaje de esa familia. Número 2, o segundo pecado de iniquidad, y este le va a sorprender, hermano. La codicia. Codiciar es un pecado de iniquidad. Pero definamos codicia. ¿Qué es codicia? Bueno, es el desear desmedidamente un bien que ya pertenece a alguien. Repita eso conmigo, que ya pertenece a alguien. ¿Es pecado el deseo de superación? Hello, ¿es pecado el deseo de superación? No.
¿Cuál es la diferencia entre anhelar, desear, prosperar, hermano, avanzar, a codiciar? Codiciar implica que ese bien, esa cosa, esa persona que tú quieres ya tiene dueño. ¿Qué dice el mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya tiene dueño. La codicia es desear algo que ya le pertenece a alguien. ¿Me entiende? ¿Cómo hacemos para que yo me pueda quedar con el puesto de este desgraciado? Eso es codicia. ¿Cómo le quito el carro a este hombre? ¿Me entiende? Codiciar. Isaías 57:17. Esto no, más claro no puede estar. Oiga lo que dice. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Por la iniquidad de su codicia. Yo creo que damos dos más, hermanos, y terminamos. Siguiente pecado de iniquidad: el asesinato. Diga conmigo: asesinato. Derramar sangre, que es lo mismo. Derramar sangre o asesinar a una persona es un pecado de iniquidad. Habacuc capítulo 2 versículo 12 dice: ay del que edifica la ciudad con sangre. Y perdóneme, hermano, que yo aproveche estas cosas, pero es que usted como iglesia tiene que junto conmigo ir creciendo y entendiendo los principios de la guerra espiritual. Por eso las locuras que hacemos de ir a orar a los parques, a los capitolios, a los palacios de gobierno, a los lugares importantes, porque nuestras ciudades han sido edificadas bajo la sangre de personas inocentes. Y no solo aquí, en nuestros países, en México, en Guatemala, en El Salvador. Esas revoluciones, hermano, esas guerras que hubieron en nombre del patriotismo, en nombre de políticas de gobierno. ¿Cuántas tribus indígenas fueron masacradas en años anteriores? ¿Cuántas poblaciones, hermano, fueron asesinadas en pro del avance, en pro de la conquista de los gobiernos? Dice, ¿dónde estamos? Derramar sangre, dice Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Derramamiento de sangre o asesinato es iniquidad. Oseas capítulo 6 versículo 8 dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad. Pero oiga por qué, manchada de sangre. Se lo repito. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Hermano, el iracundo está muy cerca de la iniquidad. El iracundo, el que es iracundo y que no es dueño de su carácter y de su temperamento, está a un paso de la iniquidad. Asesinato, derramamiento de sangre. Isaías 59, versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros dedos de iniquidad. Asesinato, derramamiento de sangre.
Y si recordamos el principio, hermano, que hablamos hace algún momento, dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Es por eso, hermano, que Dios, conforme ha pasado el tiempo, ha ido revelando a sus siervos, a sus ministros, apóstoles y profetas, que es necesario levantar clamores de oración por las ciudades. A veces no importa, hermano, cuánto se ore por avivamiento, la tierra está manchada de sangre. ¿Se acuerda que hablamos de Abel? ¿Se acuerda que hablamos de la sangre que clamaba desde la tierra? La tierra está manchada de sangre, de asesinatos, y a veces pedimos la gloria de Dios, pedimos avivamientos, pero hay maldiciones de iniquidad que pesan sobre nuestros territorios y sobre nuestras ciudades. De ahí que vienen los actos proféticos, las reuniones en las plazas, las banderas en donde se derrama aceite, en donde se derrama sal, en donde se hacen oraciones en puntos estratégicos de la ciudad, etcétera, etcétera. Estos son los principios y las bases de todas estas cosas. Perdí un hermano ministerial. Un ministro se acercó a nuestro apóstol para entrar a la cobertura y ser su hijo, pero cuando vio la guerra espiritual, se sentó con ella y le dijo, tú eres una bruja. Tú eres una bruja porque tú haces puras cosas raras. Y se fue. Pero gloria a Dios, hermano, que a nosotros el Señor, y no porque seamos mejores, pero por su misericordia, el Señor nos ha ido expandiendo el entendimiento y nos ha ido expandiendo el criterio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Que no hemos sido desechados, sino que estamos siendo enseñados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos siendo enseñados y no hemos sido desechados. Termino con el último pecado y continuamos la próxima semana. Siguiente pecado de iniquidad, la traición. ¿Cuál es la diferencia entre conspiración y traición? Bueno, conspirar es preparar la trampa. Eso es conspirar, preparar la trampa. Pero traición es traicionar a alguien que está confiado en ti. Traición es quebrar la lealtad que hay entre dos personas. Y puede ser un vínculo amoroso, puede ser un vínculo laboral, puede ser un vínculo familiar, puede ser un vínculo de amistad, pero cuando tú traicionas a una persona, has cometido un pecado de iniquidad. Voy a hablar un poquito para mostrarles acerca de esto, del pecado de iniquidad de la traición. Voy a hablar un poquito acerca de Judas. Y voy a leer Hechos capítulo 1 del verso 15 al 20. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, ojo porque todo lo que va a hablar aquí se refiere a Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién habló por boca de quién acerca de quién? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Por boca de quién? ¿Acerca de quién? Eso. Miren qué profundas son las cosas espirituales, hermano. El Espíritu Santo habló usando la boca de David en los Salmos, pero se refería a Judas. Seguimos leyendo. Dice,
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La traición que cometió Judas a Jesucristo fue un pecado ¿de qué? De iniquidad. Traicionar a alguien que te ama, traicionar a alguien que te ha entregado su lealtad, traicionar a alguien que te ha abierto los brazos y que te ha incluido en su círculo, es un pecado de iniquidad. Pero oiga lo que dice, hermano. Dice que él, con el salario, con el dinero que ganó de su pecado de iniquidad, compró un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Traición, iniquidad de traición. Se reventó y todas sus entrañas se derramaron. Hermano, esto es extra, pero ¿tiene 3 minutitos más? ¿Quiere ir más profundo con Judas? Vayamos al Salmo 109. Regáleme 5 minutitos más. Vayamos al Salmo 109, por favor. Y finalizo con esto. Salmo 109. En ese verso que acabamos de leer, Pedro hace referencia a una escritura. En el que acabamos de leer ahorita. En aquellos días Pedro se levantó delante de los 120 y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿qué? La escritura. Ok, pregúnteme, ¿qué escritura? Pregúnteme, hermano, ¿qué escritura? Gracias que me preguntó. El Salmo 109. ¿Sabe dónde está escrito todo eso? ¿En dónde? En el Salmo 109. ¿Sabe de quién habla el Salmo 109? De Judas. El Espíritu Santo hablando por boca de David, refiriéndose ¿a quién? A Judas y al Mesías. Vamos a leer. Aquí está hablando el Mesías por el Espíritu a través de David. Oiga lo que acabo de decir, hermano. El Mesías por el Espíritu a través de David. Salmo 109. Un poquito largo, pero lo vamos a leer. Le prometo que termino con esto. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Este es el Mesías hablando. Han hablado de mí, ¿con qué? Con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí. ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin causa. En pago de mi amor. Diga conmigo, Jesucristo lo amaba. Nunca olvide eso. Judas no tuvo razón para traicionarlo. Jesucristo le mostró su amor. ¿Se acuerda que hace varios años yo le enseñé que inclusive aquí en los Salmos el Mesías le habla a Judas y le dice: amigo mío, íntimo mío? Dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo... ¿Qué hacía Jesús por Judas, hermano? Padre, que no se pierda. Padre, tócale. Hermano, tú sabes, estaba comiendo con él y ya sabía que lo iba a traicionar. Y no por eso
cambió su amor ni su actitud hacia él. Dice, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Oiga, aquí viene la sentencia. Aquí viene la sentencia contra la iniquidad de Judas. Pon sobre él al impío. Escuche el precio de la iniquidad, hermano. Qué pesado es este precio. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. ¿Y qué? ¿Y qué? Tome otro su oficio, es lo que dijo Pedro. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Ojo, verso 14. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de ti, Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Verso 17. A esto es lo que quería llegar. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Oiga, porque esta es la maldición de iniquidad. Se vistió de maldición como de vestido. Repita conmigo. Y entró, repita conmigo. Y entró como agua. ¿En dónde? ¿En dónde? En sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿A dónde entró la maldición en Judas? En sus entrañas. ¿Cómo murió Judas, hermano? ¿Cómo murió? Se cayó y se reventó en dos. ¿Y qué pasó? Todas las entrañas se salieron. ¿Por qué? Porque ahí moraba la maldición. Porque ahí moraba la maldición. ¿Usted cree que las muertes de las personas, en la manera, en la forma en cómo mueren, usted cree que eso es casual? No lo es, hermano. No lo es. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mí. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Todo esto es el Mesías hablando. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa de ¿qué? Del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Verso 27. Y entiendan que ¿qué? Que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como un manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. En medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Póngase de pie un momentito.
Sí, hermana. El aborto puede ser un pecado de iniquidad, aunque no está nombrado ahí. La verdad, no lo menciona la Biblia, o por lo menos yo no lo he encontrado. Es un pecado, pero hasta donde yo entiendo, no es un pecado de iniquidad. Hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo. Bueno, aquí hay que ver en qué punto estamos hablando, porque si es un aborto natural, ajá. Si es un aborto provocado, estamos entrando ya en derramamiento de sangre. Es asesinato. Y bajo esa óptica sí sería un pecado de iniquidad. Ahora, yo considero que si es un aborto de los que pasan por situaciones, yo considero que ahí no hay culpa de la persona. Pero un aborto provocado es asesinato y por lo tanto es iniquidad. Vamos a estar de pie, hermanos. La próxima semana vamos a seguir estudiando una lista y yo creo que van a ser muchas las listas y se nos pueden olvidar. Yo le propongo algo. ¿Qué le parece si ahorita que tenemos recientes estos 1, 2, 3, 4 pecados de iniquidad? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio y usted y yo comenzamos a confesar? Si usted ha cometido cualquiera de estos pecados de iniquidad o sabe que alguno de sus familiares lo ha cometido, usted pueda pedir perdón delante del Señor y yo podamos pedir perdón delante del Señor. ¿Le parece? Cierre sus ojos, hermano, y vamos a tomar un tiempo. Y antes de que usted comience a orar, incline su cabeza, póngase en actitud de comunión con el Señor y le recuerdo la conspiración. Tenderle trampa a alguien. Come on, Adonis, come on. Tenderle trampa a alguien. Tender lazo, provocar la caída o la destrucción de alguien. ¿Ha cometido usted este pecado? O tal vez usted recuerda que le hayan dicho, mira, el abuelito Julano obtuvo sus tierras porque provocó esto, provocó la caída, la muerte de Julano, la conspiración. Número 2, la codicia. Yo no sé usted, hermano, pero aquí estamos delante del Señor y yo he codiciado. Yo he codiciado. Si usted considera que en algún momento de su vida usted ha codiciado los bienes de su prójimo, las casas, los autos, los terrenos, la mujer que le pertenece a otro hombre, el trabajo, el puesto, la compañía que tal vez ya tenía otra persona, si usted ha codiciado algo que ya tenía dueño, comience a pedir perdón por ese pecado de iniquidad y comience, y quiero invitarle a algo, hermano. Pida perdón por sus pecados de iniquidad, pero también por los pecados de iniquidad de sus antepasados. Diga, Señor, si mis antepasados te deshonraron, si mis antepasados cometieron esta iniquidad contra ti, yo la confieso delante de ti. Yo te pido perdón, Señor, por la iniquidad de la familia Sastre, por la iniquidad de la familia Samayoa, de la familia Hernández, de la familia Munguía, de la familia Ríos. Meta su familia en su oración, hermano. Comience a orar por sus abuelos, sus tatarabuelos. El asesinato,
el derramamiento de sangre. ¿Ha habido acaso en su linaje alguien que haya derramado sangre? ¿Alguien que haya asesinado a su prójimo? Tal vez en el calor de las copas, tal vez bajo la influencia del alcohol, tal vez en medio de una discusión, de un pleito, yo no sé. Derramamiento de sangre. Y finalmente, por el día de hoy, la traición. ¿Ha usted traicionado a alguien? ¿Ha usted traicionado la confianza de alguien? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti confesando nuestros pecados. Porque nuestros padres y nosotros hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por codiciar lo que ya le pertenece a alguien. Perdónanos por desear la bendición que tú ya le has conferido a otra persona. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, para recibir de ti nuestra propia bendición y no codiciar lo que otra persona ya tiene. Perdónanos, Señor, por la traición. Perdónanos por defraudar la confianza de aquellas personas que tenían confianza en nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos roto el vínculo de la confianza con un amigo, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro cónyuge, con una novia, con un jefe, con un socio laboral. Perdónanos, Señor, si hemos traicionado a alguien. Oramos por nuestra familia, oramos, Señor, por nuestros antepasados, oramos por nuestro linaje. Perdónanos, Señor, por el derramamiento de sangre. Padre, en el nombre de Jesús, borra el pecado de mi familia. Borra el pecado de iniquidad, Señor, de la familia Sastre, de la familia Córdoba. Borra, Señor, el pecado de iniquidad de cada familia, de tus hijos, de tu pueblo que está en este lugar, Señor. Que tu sangre camine en los tiempos, pues tú no tienes limitación. Y, Señor, tu gracia, tu perdón alcance a nuestros antepasados. Tu gracia camine, Señor, generaciones atrás y llegue a nuestros abuelos, llegue a nuestros tatarabuelos, y toda iniquidad sea perdonada y toda iniquidad sea limpiada, porque, Señor, remitimos nuestra culpa a la cruz del Calvario. Declaramos que el precio ya ha sido pagado. Declaramos, Señor, que la expiación ya ha sido cumplida. Declaramos que tu justicia justa y perfecta ha sido saciada en la cruz, en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Remitimos nuestras iniquidades a la cruz. Remitimos nuestras iniquidades. Hermano, tome en sus manos como que usted tiene un bulto, como que usted tiene una pelota, un paquete, y ahora diga: remitimos a la cruz nuestras culpas, y envíelo a la cruz en el nombre de Jesús. Remitimos, enviamos nuestras culpas a la cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos la iniquidad de nuestros padres,
enviamos la iniquidad de nuestros antepasados, enviamos nuestra propia iniquidad a la cruz del Calvario y oramos por tu perdón, Señor. Toda conspiración sea borrada, toda trampa para destruir sea borrada, Señor. Toda traición sea borrada, todo odio sea borrado, toda culpa por el odio sea borrada, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hoy clamamos, Señor, por nuestros pecados. Padre, libra nuestras generaciones. Extienda sus manos. Padre, libra nuestras generaciones. Padre, libra nuestros hijos. Padre, libra nuestras hijas. Sea rota la maldición en el nombre de Jesús. Sea rota la maldición de la iniquidad sobre nuestros hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea rota la maldición. Todo aquello que ya fue activado desde el nacimiento, todo aquello que ya fue activado desde la concepción de ellos, toda aquella iniquidad, toda aquella culpa sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Habla, hermano, y rompe la maldición sobre tus hijos. Ahora, rompe la maldición sobre tus hijos. Rompe la maldición sobre tus nietos. Declara que tus nietos no seguirán el camino tuyo, ni el camino de tus abuelos, ni el camino de tus bisabuelos. Declara que la perversión sexual no los tocará. Declara que los vicios no los tocarán, que el alcoholismo no los tocará, que la drogadicción no los tocará, que la miseria no los tocará. Declara, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea rota la maldición sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, sobre nuestros tataranietos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Maldición te cortas, maldición te cortas, maldición te cortas, maldición te cortas, maldición te cortas en el nombre de Jesús. Maldición de abuso, maldición de abuso te cortas en el nombre de Jesús. Todo espíritu y toda maldición de abuso sexual se corta sobre nuestros hijos, se corta sobre nuestras hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos y profetizamos una generación libre en Cristo Jesús. Declaramos y profetizamos nuevas generaciones sin las cargas de pecado sobre sus hombros. Declaramos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos caminan libre de cargas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la maldición se rompe, porque la maldición se corta por la virtud
de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale gracias, ahora dale gracias. Dale gracias, gracias Señor. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias. Levanta tus manos y di: yo lo creo. Te doy gracias porque lo creo, lo creo, lo creo. Lo creo con todo mi corazón, lo creo. Y tanto lo creo que lo confieso. Tanto lo creo que lo hablo. Tanto lo creo que lo declaro. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Porque tú eres fiel y justo. Perdonas las iniquidades. Perdonador, redentor, salvador, digno de la gloria eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a declarar que Él es digno. Pasen muchachos por favor y vamos a tomar un par de minutos.